En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos porque nos has permitido reunirnos hoy en tu nombre para seguir profundizando esta verdad de tu misterio. Te pedimos humildemente nos concedas la luz del Espíritu Santo, que sea quien nos ilumine, nos guíe y nos ayude a profundizar en esta verdad. Te suplicamos también y te ofrecemos nuestra oración, Señor Jesús, por todos aquellos que más lo necesitan en estos momentos. Y te pedimos también por la paz en nuestro país. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, comienzo preguntándoles si hubiese alguna duda de la clase anterior que no pude estar con ustedes. Entonces, les dejé grabada la clase. No sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda de parte de ustedes que están acá hoy. Creo que no. Entonces, vámonos con la sesión que sigue, que es la sesión número 8. Vámonos con la sesión 8. Permítanme ubicarme. Ahí estamos. Para compartir ahí en el manualito, ¿no? Entonces, que lo podamos tener ahí ahorita. Déjenme acomodar aquí mis pantallas. Ahí estamos. Entonces, vamos a ir con la sesión número 8. Y esa sesión número 8 pues trata en continuidad con lo que hemos venido viendo, cómo se va a ir dando precisamente esta unidad en la distinción de las dos naturalezas. ¿De qué se trata? ¿Cómo comprender pues esta realidad que nosotros tenemos acá adelante, ¿no? Entonces, para profundizar la fe, se nos propone el siguiente texto del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Eso lo menciona el Catecismo de la Iglesia Católica, retomando esta parte del Concilio de Calcedonia. Subrayo los elementos con los cuales hoy vamos a jugar. Estamos hablando de un solo y mismo Cristo, Señor. Sí, es el único Hijo, es un solo sujeto, es una sola persona. Pero, como hemos venido viendo, nosotros tenemos que darnos cuenta que también al mismo tiempo hay dos naturalezas. Y esas dos naturalezas, entonces nosotros tenemos que tratar de explicar cómo es posible que se dé esto, ¿no? Esta unión, una unión donde no se confundan, es decir, donde no se mezclen, que no tengan cambio, que no se dividan, que no se separen, para que entonces realmente podamos darnos cuenta de ello. ¿Cómo se conservan las dos naturalezas de Cristo? Y ya decíamos en algún momento, les ponía yo delante la consideración, Cristo tiene una forma de pensar humanamente, porque es verdadero hombre, pero también tiene pensamiento divino, verdadero Dios. Entonces, ¿cómo se le hace? ¿Con qué mente, digámoslo así, con qué mente piensa? ¿Con la mente humana o con la mente divina? En la parte también de su voluntad, con qué voluntad actúa, con qué voluntad él se manifiesta entre nosotros, con la voluntad divina o con la voluntad humana. Este es el problema, ¿no? Ya entonces lo que hizo el Concilio de Éfeso fue afirmar que hay una unidad y ahora nos toca entonces, bueno, ver cómo se da esa unidad para que se sigan conservando las dos naturalezas. De esto es lo que hoy vamos a hablar. Entonces, fíjense aquí en este recorrido que tenemos. Hasta Éfeso, lo que se han hecho en los concilios es estar profundizando en este dogma cristológico. El concilio de Nicea en el 325 ha afirmado y ha quedado ya claro que Cristo es verdadero Dios. Se afirma su verdadera divinidad, esto frente a Arrio, con lo que él estaba ahí alegando que no podía ser Dios. En el año 381 viene el concilio de Constantinopla, y acá en ese concilio se afirma la verdadera humanidad. Cristo es verdadero hombre, y lo hace frente a Apolinar, el apolinarismo que ya también vimos.
Y en el concilio que vimos la clase pasada, en el Éfeso 4:31, aquí frente a Nestorio se afirma la unidad entre la verdadera divinidad y la verdadera humanidad. Hay una unidad. Y entonces ahora se tiene que precisar esto, ¿no? Se tiene que precisar el lenguaje para ver cómo es que se da esta unidad que había afirmado el concilio de Éfeso. Aquí es donde nosotros nos vamos a ubicar ahora. ¿Cómo es que es posible esto? Vamos pues viendo cómo se va dando el desarrollo. Tenemos una carta que presenta el Papa León Magno, y aquí se presenta ante una situación que se va dando. Está esta parte del monofisismo. Mono significa uno y fisis significa naturaleza. Entonces, monofisismo es una palabra que está compuesta. Permítanme escribírselos por acá. Entonces, mono nos hace referencia a uno y fisis nos hace referencia a la naturaleza de algo, ¿no? Es lo físico, lo físico. Entonces, el monofisismo va a afirmar que en Cristo solamente tiene una naturaleza. No puede haber dos naturalezas. Y esto es lógico. En la parte, pongamos un ejemplo, en la parte de si tenemos una fruta, yo les he puesto muchos ejemplos, si es naranja y es mandarina y hacemos un injerto, entonces este injerto nos va a dar resultado algo nuevo, pero tenemos que preguntarnos qué es, o es naranja o es mandarina. Y entonces alguien dirá, no, pues es que ya ni es naranja ni es mandarina, porque ya tiene una nueva naturaleza, ya es algo nuevo. Entonces, este es el meollo del asunto acá con Cristo, o es Dios o es hombre. ¿Qué naturaleza queda, no? Y el monofisismo va a decir, solamente puede haber una naturaleza, no puede haber dos naturalezas. Entonces, para ellos, en el monofisismo, se dice que Cristo es el resultado de una composición de dos naturalezas, la humana y la divina, que no subsisten como distintas. ¿Qué significa esto? Que es una mezcla, que se han fundido, que se han unido. Y entonces es algo distinto, ni es hombre, ni es Dios. Al decir que no es Dios, entonces lo rebajamos. Al decir que no es hombre, entonces lo elevamos. Estaría como en una especie nueva, ¿no? En un punto intermedio entre la divinidad y la humanidad, en una especie de ser nuevo. Así como ya ni es naranja, ya ni es mandarina, ahora es naranjarina, les decía la otra vez. Así ahorita con Cristo, ¿no? Es algo nuevo. Entonces, no puede ser Dios, no puede ser hombre, no van a subsistir esas dos naturalezas, ya se mezclaron, ya se fundieron. Y esto entonces los monofisistas lo afirman así diciendo, después de la encarnación, en Cristo solo hay una naturaleza. Y entonces dicen que el cuerpo de Cristo no era como el nuestro, era un cuerpo divinizado. Entonces no es un cuerpo humano, es un cuerpo divinizado. Dios no puede tener cuerpo porque Dios es solamente espíritu. Entonces, al hacerse hombre, se diviniza la materia que asume y es una materia distinta, es una materia especial. Esto es divulgado por un señor llamado Eutiques, y entonces Eutiques es el que va a predicar esto del monofisismo. Solamente hay una naturaleza en el Señor Jesús. Ante esto, entonces, el Papa le escribe una cartita donde va a hacer estas precisiones. Entonces, viene la afirmación de la doble consubstancialidad. ¿Qué significa esto, no? Entonces, primero, en Cristo se da una doble generación, la generación divina y la generación humana. Entonces, de acuerdo a la parte divina, en el seno del Padre Dios, en la eternidad, desde su eternidad, el Padre engendra al Hijo y por eso es consubstancial al Padre. ¿Qué significa eso de consubstancial? Quienes tenemos más años quizás recordaremos que antes así se venía el credo, ¿no? La palabra consubstancial significa naturaleza, de la misma naturaleza. Entonces nosotros acá podemos decir, el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza, es decir, naturaleza divina. Hablando de la parte humana en el seno de María, así como pasó en la eternidad, en el seno de María, pero ahora en el tiempo,
Cristo también es generado por obra del Espíritu Santo. Y entonces es verdadero hombre y tiene también esta realidad, es consubstancial a todos nosotros. Cristo tiene la misma naturaleza que nosotros, que es nuestra naturaleza humana. Entonces, esa es la primera afirmación. El problema es cómo se van a juntar. En la primera afirmación, si se dice que es consubstancial al Padre, estamos diciendo que es verdadero Dios. En la segunda afirmación, estamos diciendo que es verdadero hombre, es consubstancial a nosotros, tiene la misma naturaleza del ser humano. Entonces, ¿cómo juntar esto? Lo primero es afirmamos que en Cristo hay humanidad y divinidad. El segundo punto, el segundo salto, entonces, la integridad de las dos naturalezas en Cristo. La naturaleza humana y la naturaleza divina quedan íntegras. No se disminuyen, no se hacen más, no se hacen menos, y al contrario, se confluyen, pero no se confunden, no se mezclan, ¿sí? Se unen en la persona de Cristo. Y entonces esto implica que están íntegras las propiedades de las dos naturalezas. Está íntegro todo lo que es humanamente en Cristo y todo lo que es humanamente posible en su divinidad. Entonces, las dos naturalezas radican en la misma persona de Cristo, sin disminuirlas, así como que, bueno, como Cristo, por ejemplo, Cristo, que es Dios, Dios cuando conoce las cosas así, de inmediato. Nosotros los seres humanos no. Los seres humanos conocemos por un proceso. A partir de los sentidos, vamos viendo, escuchamos, probamos, tocamos, olemos. Esto llega la información al cerebro, el cerebro hace la lectura, pues es esto más esto con esto. Entonces, hacemos todo un proceso. En Dios no. En Dios la cosa es de inmediata. Entonces, cuando Cristo conoce, por poner un ejemplo, no puede decirse que su conocimiento divino se haya disminuido o que ese conocimiento humano, su forma de conocer humano se haya elevado. Las dos formas conviven en lo mismo. Y da un salto más. Se nos dice, la persona, Cristo, no es un tercer elemento, como si hubiera sido fruto de la mezcla, de la unión de las dos naturalezas, ¿no? La naranjarina. Sigue siendo Cristo, sigue siendo el mismo verbo. Él es el Hijo de Dios, el verdadero Dios, el que asume lo humano y se hace verdadero hombre. Ya era verdadero Dios y ahora se hace verdadero hombre. Y el Papa propone esto que se llama la comunicación de idiomas. ¿Cómo entender esta comunicación de idiomas? Manteniendo la distinción, lo humano y lo divino, puede predicarse de la misma persona lo que es propio de la divinidad y lo que es propio de la humanidad. Entendámoslo con este ejemplo. Si alguno de nosotros sabe más de un idioma, los dos idiomas viven dentro de mí y puedo expresar el mismo concepto, la misma idea de manera diferente. Digamos que sé inglés y que sé francés. Entonces, estos dos elementos, estos dos idiomas serían como esas dos naturalezas y confluyen y viven dentro de mí, sin que se mezclen, sin que se confundan. O sea, cada uno tiene su lugar y se pueden expresar en en algunos momentos puedo hablar en inglés y en otros momentos puedo hablar en francés. Este ejemplo puede ya iluminarnos un poco. Eso es entonces lo que el Papa expresa ante el monofisismo de Eutíquez en una carta que él escribe. Dando un paso más, entonces ya se presenta este famoso concilio de Calcedonia. Ante el ataque que se está dando, pues entonces se tiene que resolver. Ya se afirmó la verdadera divinidad, ya se afirmó la verdadera humanidad. Queda la duda cómo precisar y resolver cómo se unen, cómo se relacionan estas naturalezas. Y esto se dice, ¿no? En Cristo no hay dos sujetos, en Cristo no hay dos personas, uno que sea Dios y otro que sea hombre. Se trata de un solo sujeto. Y entonces Calcedonia define esto, ¿no? La unidad de persona en la dualidad de naturalezas. Fíjense en estas dos palabras porque son las que nos van a dar la solución. Una cosa es hablar de persona y otra cosa es hablar de naturaleza. Aquí es donde nosotros, con este juego de palabras, se va a entender.
Hay una sola persona, y esa sola persona es el Señor Jesús. Pero se da una dualidad de naturalezas. Ese Señor Jesús es Dios y es hombre. Y entonces se va a jugar con estas palabras, con estos términos, con el término de naturaleza y con el término de persona, que en el griego se dice hipóstasis. Vamos a entender. La naturaleza es la esencia, es la propiedad de una cosa, digámoslo así. Es el conjunto de características, de cualidades, de atributos que me hacen ser quien soy, que me dan mi individualidad. Por ejemplo, nosotros compartimos la naturaleza humana con muchas personas. En este momento somos como 7.800 millones de seres humanos. Todos tenemos la misma naturaleza humana, pero al final y al cabo también hay algo que nos da identidad, que nos hace distintos unos a otros. Damos un paso más. La parte de la persona. La persona es entonces el sujeto de quien es la naturaleza. Es el individuo de quien se van a comentar, de quien se van a enunciar esas propiedades, esas cualidades de las que hablábamos antes. Entonces tengo una persona y esta persona tiene una naturaleza humana. Y aquí lo que se habla como concepto, quizás lo hemos escuchado, es de la unión hipostática. La unión hipostática es la unión en la persona. ¿Qué se está uniendo? Lo humano y lo divino. Es la unidad de persona en la dualidad de naturalezas. Es afirmar la unión hipostática que tengo una persona que tiene dos naturalezas. Vamos con esto que tiene que iluminarnos aún más toda esta partecita. Persona y naturaleza, fíjense con estas palabras, se distinguen como alguien, es a lo que toca a la persona, y se distinguen también como un algo. El algo sería lo que corresponde a la naturaleza. Entonces, ese alguien es Cristo. Estamos hablando del sujeto. Y el algo, entonces, es todo lo que Él es. Y en este caso, ese algo, pues en Cristo es doble. Porque este Cristo, este alguien, tiene dos algos. Tiene acciones y propiedades divinas y acciones y propiedades humanas. Entonces, en Cristo confluyen los dos algos. Él es el alguien, Él es el sujeto, pero en Él radican las dos naturalezas, sin mezclarse, sin confundirse. Este juego de palabras puede ayudarnos mucho, mucho, ¿no? Distingamos alguien de algo, ese alguien de ese algo. Entonces, en Cristo, nosotros podemos distinguir lo divino de lo humano. Es decir, puedo distinguir los algos, pero no puedo distinguir dos alguiens. No puedo distinguir dos sujetos. Es un solo alguien con dos algos. San Gregorio de Nacianzo así lo dice. En Cristo hay un algo, pensemos lo divino, y otro algo, lo humano. Pero no hay un alguien y otro alguien. Es solamente un alguien, es Cristo Jesús. Es una verdadera unidad y unicidad de sujeto, ese alguien, al que pertenecen realmente lo humano y lo divino, los algos. Y hay que precisar entonces que en Jesucristo, el yo, el sujeto, no surge de la encarnación. No es que Cristo empezó a existir en el momento en el cual se encarnó en la Virgen María, ¿no? Cristo existía desde siempre, es eterno. Es hijo de Dios desde que existe en el seno de su Padre Dios desde toda la eternidad. Entonces, ese alguien, al principio, digamos, solamente tenía un algo, pero cuando se encarna de María, ya llevaba un algo y se le agrega otro algo. Se le agrega ahí su humanidad. Así entonces, la definición que está presentando este concilio de Calcedonia trata de responder esta cuestión, ¿no? ¿Cómo explicar y cómo expresar la unidad de Cristo en la totalidad de su condición divina y en su condición humana?
Es esto, un alguien con dos algos. Un alguien con dos algos. Y entonces el texto de Calcedonia se nos ofrece como en tres partecitas. La primera parte de este texto del Concilio de Calcedonia va a ser una especie de síntesis que mencionábamos ya al principio, de todo lo que ya se había dicho desde antes. Ellos tienen que asumir todo lo que ya se había reflexionado y todo lo que ya habían dicho que era como un dogma, ¿no? Entonces, hablan de la perfección de su divinidad, Concilio de Nicea, y la perfección de su humanidad, Concilio de Constantinopla. Habla este concilio de la verdad de su ser Dios, verdadera divinidad, y de su ser hombre, verdadera humanidad. Ese hombre, recordemos, tiene un compuesto. Los seres humanos tenemos el alma y el cuerpo. Entonces, el hombre total. Esa doble consubstancialidad que se tiene, ¿no? Ya lo explicábamos en la carta del Papa. Es consubstancial, tiene la misma naturaleza del Padre, de acuerdo a la divinidad, y tiene la misma naturaleza con los seres humanos, de acuerdo a la humanidad. En nosotros, Cristo es totalmente semejante, excepto en el pecado. Y esto implica un doble origen. El origen de Cristo en la eternidad, porque es engendrado por el Padre en la divinidad. Y en los últimos tiempos, cuando Cristo se involucra en el tiempo, es engendrado de María, según la humanidad. Entonces tenemos un alguien eterno, engendrado por el Padre desde la eternidad, ahí está un primer origen, pero que ese alguien con ese algo se encarnan en María, adquiere un segundo algo, sin perder el primero, ahora en los tiempos. La segunda parte que aporta el concilio es la aportación más original, más específica, ¿no? Y entonces ya el concilio nos dice que en Cristo la unidad del sujeto hay que aplicarla a la única persona. La unidad del sujeto. Solamente hay un alguien. Hay que aplicarla a la única persona. Y la duplicidad, ya estamos acá en los algos, de sus perfecciones divinas y humanas, ha de aplicarse a las dos naturalezas. Por ello, Cristo, nosotros decimos, es una sola persona, un solo algo, con dos naturalezas, que tiene, un solo alguien, perdón, que tiene dos algos. Entonces, Cristo es uno y el mismo, sin mezcla, sin cambio, sin división, sin separación de las naturalezas. Cada naturaleza se mantiene íntegra con toda su perfección. Y es ahí donde se llega al culmen de este misterio de la realidad de Cristo, ¿no? Se afirma la integridad de las dos naturalezas y su unión con una sola persona. Voy a tener aquí y voy a poner un ejemplo para que veamos cómo es posible que esto suceda. Entonces, pensemos un poco en la situación, ¿no? Nosotros estamos diciendo que Cristo es verdadero Dios y como verdadero Dios, el Señor Jesús pues es un espíritu, no tiene un cuerpo, solamente es Dios. Y este espíritu entonces tiene su propia inteligencia y esa inteligencia, sabemos, anda en busca de la verdad, pero también tiene su voluntad divina y esa voluntad divina siempre va a ir orientada hacia el bien. Al mismo tiempo, ahora nosotros hacemos un cambiecito acá, afirmamos que Cristo es verdadero hombre. Al ser verdadero hombre, entonces Cristo es cuerpo, tiene materia y tiene también un alma espiritual. Y dentro de esta alma espiritual está también una inteligencia que busca una verdad y está también una voluntad que se dirige hacia el bien. ¿Por qué no hay contraposición en esto? Aquí hay una parte clave. Esto no se contrapone porque si yo digo que Cristo es verdadero hombre, también puedo decir que Cristo es el hombre perfecto, es decir, sin pecado. Digámoslo así, es el modelo original de todo hombre. Para ser hombres, para ser humanos, hay que conocer al verdadero hombre.
Hay que conocer al verdadero humano. Nosotros podemos decir por nuestra experiencia, no, es que cómo se va a juntar la inteligencia humana, si la voluntad humana. La voluntad humana, a veces nosotros decimos, debe ir al bien, pero nosotros actuamos con el mal. ¿Cómo Cristo puede querer algo malo si Él es totalmente bueno? Bueno, pensemos nosotros. Originalmente, si tuviéramos nuestra voluntad sin pecado, sin concupiscencia, pues también nuestra voluntad sería como la voluntad de Dios. No andaríamos buscando el mal para nada. ¿Por qué? Porque no tendríamos esa mancha de pecado que nos hace precisamente desviarnos de la voluntad humana, de la voluntad divina. Cristo no tiene problema con ello. No hay ningún problema, por ejemplo, porque Cristo quiere el mismo bien como Dios y como hombre. Se coincide la cosa, ¿no? Y así también se conoce la verdad, se coincide. Nuestro problema, y lo subrayo, nuestro problema es que por culpa del pecado, a veces con nuestra inteligencia, en lugar de llegar a la verdad, llegamos a la mentira. Y entonces nos engañamos o nos dejamos de engañar. El problema de la voluntad humana es que humanamente, por culpa del pecado, subrayo, entonces en lugar de orientarnos al bien, nos orientamos al mal. Esto no sucede en Cristo, porque Él no tiene la mancha del pecado, porque Él es totalmente puro, es totalmente perfecto, es el hombre perfecto, es nuestro modelo. Y eso entonces nos da cuenta de que no hay contradicción. Si yo voy a afirmar que en el Señor Jesús encuentro esos dos algos, los dos algos pues realmente no se contradicen. Al contrario, ¿no? Se plenifican uno a otro. Doy un paso más. En la tercera parte de esta afirmación de Calcedonia, se va a empezar entonces a proponer que todo esto encuentra fundamentación en la Sagrada Biblia y en la Sagrada Tradición. Es decir, no es un invento. No se trata de algo que a mí se me acaba de ocurrir y ahorita vamos a decirlo, que sea así, que sea esa. No. Es lo mismo. Tiene un sustento en la revelación, para que no digan que no, esto lo inventaron los seres humanos. Claro que no. Se pretende anunciar de nuevo lo que fue revelado por el mismo Cristo. Y entonces se da una continuidad entre ese querigma neotestamentario, es decir, entre la Biblia, todo lo que hizo Cristo, todo lo que enseñó Cristo, y cómo se va elaborando el dogma. No hay contradicción. Y también esa fórmula está en continuidad con la misma tradición. La tradición en este caso se ve reflejada en los concilios, porque en el primer concilio se afirmó su verdadera divinidad, en Nicea. En el segundo concilio, Constantinopla, se afirma la verdadera humanidad. Éfeso habla de la unidad. Entonces, hay una especie de conexión, de continuidad entre lo que dice la Biblia, entre lo que dice la tradición con el paso ya del tiempo y entre lo que hoy se expresa. Y así entonces está esa coherencia. No hay ninguna contradicción entre ambas cosas. Sí, entonces damos allí. Vamos con esto, nuestra conclusión. Hablando ya de nuestra conclusión, entonces en este tema se está afirmando que hay un equilibrio entre el alguien y los algos. El equilibrio entre la unidad, un algo, y la dualidad, dos algos, perdón, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y este principio de unidad es la persona, mientras que el principio de la dualidad, de esa distinción, está en la naturaleza. Las expresiones claves para este misterio cristológico están en las fórmulas una persona y dos naturalezas. Ya les decía, son las palabras claves. Una persona, una hipóstasis, un alguien. Dos naturalezas que no se dividen, que no se confunden, que no se revuelven, que no se mezclan, los dos algos. Hay coincidencia, lo que decíamos ahorita apenas, de continuidad, de coherencia, entre lo que se ha venido diciendo en la iglesia, en los concilios, lo que dice la Biblia y lo que dice también la Sagrada Tradición. Y ojo también con esto. El concilio no pretende decir todo acerca del misterio del Verbo encarnado, ¿no? Solamente está tratando de ofrecernos cómo se da en Cristo esa unidad y esa dualidad. Es lo que nos presenta.
¿Cómo se tiene que afirmar ello? Tenemos acá la lectura complementaria, viene ahí en el texto. San Juan Pablo II, una audiencia del 23 de marzo del año de 1988, que nos ayuda precisamente a profundizar en esto que hemos hoy hablado. Y entonces así es como Calcedonia da solución a esta situación, ¿no?, que se está ahí presentando. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de esto yo puedo afirmar que como verdadero hombre Cristo muere, sufre en la cruz y muere, pero también como verdadero Dios puedo afirmar que resucita, que ha vuelto a la vida, sin ningún problema, porque sus dos naturalezas, sus dos algos, siguen presentes, sin mezcla, sin distinción, sin confusión, sin que uno se disminuya. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Un solo sujeto, dos naturalezas. Un solo alguien, dos algos. Es ahí como se resuelve esto. Dejo de compartir pantalla para ver si hubiese alguna duda, alguna pregunta de parte de ustedes. Alfonso. Active su micrófono, si me hace favor, para que lo escuchemos. Sí, Listo. padre. ¿Cuántos años, siglos tuvieron que pasar para que se llegara a esta conclusión sobre la humanidad y la divinidad de Cristo? ¿Por qué hasta la fecha todavía siguen debatiendo muchas corrientes, aún cristianas, no católicas, cristianas, en que Jesús es solamente el Hijo, pero no es Dios? Esta parte, aquí hay que distinguir algo. Una cosa es cuándo quedó consignado por escrito y desde cuándo se creía. Y la gente creyó en Cristo como verdadero Dios y como verdadero hombre desde el principio. ¿Por qué? Porque tuvieron esa experiencia. Creyeron en Cristo como ser humano, veíamos en algún momento, porque lo vieron, comieron con él, lo tocaron, vieron que sufrió, vieron que se murió. Entonces, la gente no tenía ninguna duda de que era verdadero hombre. Los primeros creyentes tenían clarísimo eso. Y al mismo tiempo, tuvieron la experiencia de ver en aquel verdadero hombre a alguien que enseñaba de manera prodigiosa, que resucitaba muertos, que multiplicaba el pan, que curaba enfermos. Entonces, para ellos no había duda. Jesús era Dios y era hombre. Lo que se fue haciendo en el proceso de reflexión fue tratando de encontrar las palabras exactas, las más precisas, para tratar de explicar esto a quienes ya no conocimos a Jesús. Recordemos que entonces los primeros cristianos pues tuvieron esa experiencia de Cristo y entonces ellos tratan ahora de compartir su fe. Y a la hora de compartir su fe, el primer bloque que van a encontrar va a ser el mundo romano, el mundo griego. Y en ese sentido, ellos tienen que ser muy, pero muy precisos. En la mentalidad griega, en la filosofía griega, esto choca en los primeros momentos. ¿Por qué? Porque siendo verdadero Dios, Él no puede sufrir, porque Dios es perfecto. Entonces, si alguien sufre, ya no es perfecto. Entonces, los primeros cristianos, al hablar de esto, entonces tienen problemas. Recordemos el discurso que San Pablo da en el Areópago, allá en Grecia, en Atenas. Entonces, él les habla de ese Dios desconocido y los cautiva y empieza la gente a escucharlo, ¿no? Pero cuando escuchan que se trata de un Dios crucificado, le dicen, sabes que tú estás loco, ¿eh? Por ahí en otro ratito venimos y platicamos, a ver si tenemos tiempo de escucharte. Es ahí donde ellos tienen ese desafío. Por eso las siguientes generaciones en la iglesia van a tratar de ir dando respuesta, ahora sí, conforme van las dudas. La primera afirmación oficial, digamos ya en documento, es en el año 325. Ya habían pasado, podemos decir, casi 300 años de la muerte de Cristo. Y se tiene que expresar, se tiene que decir. La segunda afirmación, que era verdaderamente hombre, entonces es en el 381, ya más de 100 años, de 300 años, y va recorriéndose el tiempo. Pero esta realidad solamente es el esfuerzo humano para tratar de explicarnos el misterio. Y la fe es más sencilla, si queremos verlo en esa parte. Se cree. ¿Y la gente por qué lo cree? Porque lo ha visto, lo ha vivido.
Puede haber gente, no sé, en nuestros casos, en nuestras familias, que a lo mejor han sucedido auténticamente milagros. Y lo sabemos, y lo vivimos, y lo creemos. Y cuando alguien nos dice, oye, pero explícame, a veces nosotros decimos que no sé cómo explicarte. O sea, médicamente tenía este familiar que estaba enfermo y se curó. No sé más. Y es más, no me importa saber más. Yo solo creo, ¿no? No sé, una experiencia que me tocó aquí vivir que con el Cristo que tenemos acá en la comunidad. Ahorita en este mes de noviembre se hacen los recorridos, las procesiones con el Cristo por todas las comunidades. Entonces recuerdo, no sé si el primer o segundo año que estuve yo acá, una persona se acercó y me dijo, padre, vengo a despedirme del Cristo porque hoy empiezo mi proceso de quimioterapia. Me han detectado cáncer en una mujer. ¿Sabe qué? Pues vengo a encomendarme, le encargo su oración. Sale, pues ahí queda, mi hija, échele ganas y aquí rezamos por usted. A los 2, 3 días, esta mujer regresa y pues, ¿qué es acá? No, pues que ya no tengo nada. Llegué ese día que me tocaba, pasé, ¿se acuerda que pasé? No, pues que sí. Pues llegué y me vieron. ¿Qué dijeron los doctores? Pues, ¿qué se hizo, no? ¿Qué se tomó? ¿Qué se quitó? Entonces, la fe, en primer lugar, se vive. Y al vivirla, entonces crea una experiencia en el ser humano. Aquellos primeros cristianos, ellos vieron al verdadero Dios y al verdadero. Y nosotros, si a mí me dijeran, bueno, tengo que explicar este milagro, no sé, habría que ver con los médicos qué posibilidades, que a lo mejor fue esto, a lo mejor fue el otro, que se tomó, que se quiso, que se descompuso la máquina, no sé, tendrían que descartarse muchas opciones científicas para determinar que realmente pues no hay una explicación de la ciencia. Entonces, pensemos un poco así. Los primeros cristianos, ellos tuvieron que tratar de explicar a la gente de ciencia de aquella época esto que era Cristo, ¿no? ¿Cómo les comunico que es verdadero Dios y verdadero hombre? A quienes ya no lo vieron, quienes ya no lo vivieron, la Biblia dice esto, y pues sí, tú me dices que la Biblia dice que Cristo curó enfermos, que resucitó muertos, que multiplicó panes, pero pues ese librito lo dice y ¿por qué le tengo que creer, no? ¿En base a qué le creo? ¿Quién dice que no me estás engañando, me estás mintiendo? Entonces, tenemos que dar razón de nuestra fe. Es un mandato, primera carta de Pedro 3:15. Hay que dar razón de lo que creemos. Entonces, es ahí cuando la iglesia trata de explicarse. En las corrientes actuales, y esperando pues no faltar respeto, pues cuando alguien realmente expresa este tipo de cosas, y especialmente ya dentro de un grupo ya algo más formado, pues lo único que refleja es ignorancia. Así de simple. O sea, si yo realmente me pusiera a leer todo lo que se ha hecho en torno a comprender la fe, sin quitarle que es que la iglesia, no, o sea, tú te lee, razónalo y me platicas. Y ahí es cuando ha habido muchas conversiones. Me viene ahorita a la mente una de las grandísimas conversiones del siglo XIX, hoy, este hombre que ya estoy, ya se me fue el dato, si es beato o ya está canonizado, inglés, John Henry Newman. Este hombre era anglicano, anglicanísimo, pero al 100. ¿Qué fue, qué fue lo que hizo que se convirtiera? Lectura de los Santos Padres. Empezó a leer, se empezó a meter a lo que fue los primeros siglos de la vida de la iglesia, y entonces este hombre así como que obtuvo respuestas, ¿no? Y entonces dice, caray, pues este no es mi lugar. Creo que alguna vez les platicaba de los casos recientes así, pues de gente notable en cuestión de ciencia. Este hombre Scott Hahn, un hombre gringo, ¿no? Toda su familia convertida allá, pero un estudioso de una universidad y que entonces tiene que luchar primero contra toda esa como mala fama que tiene la Iglesia Católica, que es la ramera de Babilonia y bla, 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 lo que sabemos. Entonces tiene que estudiar, estudia, lee, caray, ¿qué pasó acá? Y se convierte, ¿no? Él narra en su vida cómo sus compañeros universitarios le dicen, no, no, es que ya te estás perdiendo, ya te estás yendo del otro lado, ya te estás yendo, ya te estás condenando, no, espérate. O sea, quítale todos esos calificativos y ponte a leer esto y platícame. Entonces, a lo mejor como individuos,
pues es difícil que uno diga, bueno, voy a poner a leer, estudiar o critico esto por esto y esto, ¿no? Pero ya cuando hay una institución y hay pastores que se supone que se implica una formación para guiar una comunidad, pues sea la denominación cristiana que sea, y no has leído, no lo has pensado, razonado, pues la verdad lo que estás reflejando es ignorancia. Entonces, por eso, pero habrá y yo creo que seguirá viendo, ¿no? Por ahí la cosa. Alguien más había levantado la mano, pero ya no me di cuenta quién fue. Yo fui padre, pero al escucharlo ya contestó todo. Ya. Muchas gracias. Sí. Ok. Aquí Lalo nos está compartiendo, ya el cardenal Newman ya está canonizado. Gracias, joven Lalo Eduardo. El 13 de octubre del 19. Tenía yo ahí la duda, pero en verdad vale la pena, ¿no? Esta parte de este fulano, caray, o sea, su conversión, cómo empieza y cómo se va desarrollando. Y al final, lo decía Pascal, y lo dijo no por enamorado, aunque hoy se usa su frase para los enamorados, lo dijo en la fe, Blaise Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y esto nos tiene que iluminar. Eso se ve bien bonito para los enamorados, ¿no? Ay, el corazón tiene razones que, que la razón no entiende, ¿no? Se ve bien bonito. Pero esto lo dice en un proceso de fe, este hombre, Pascal. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, muchas cosas en la fe nos suceden, las creemos, las asumimos, y aunque la razón no nos da para entenderlo, ¿no? O sea, por más que le doy vueltas y por más que me explico, es gracia de Dios, ¿no? Se vale pensar, tampoco se vale como que, ya me quedo así ya, no, o sea, hay que testimoniar y pensar y todo esto. Hace un año, por aquí en la diócesis, anduvo un doctor, se me fue el nombre ahorita, que trajo estas conferencias acerca de los milagros eucarísticos. No sé si alguien tendría la oportunidad de participar en ellas. Este hombre creo que tiene ahí programa en María Visión, o ciertamente en YouTube lo pueden encontrar. Si me acuerdo de el nombre se los comento, si no se los mando ahí en el grupo. Pero él habla científicamente de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces es un hombre de ciencia que fue totalmente ateo y que por la evidencia científica que él cuenta, que él tiene, entonces hoy está totalmente convertido y entonces va y predica, ¿no? Lo que él ha vivido, lo que él ha pasado. A mí me impactó mucho cuando lo pudimos ver acá en nuestros rumbos, viendo en estos lados, en mayo, el ADN de Cristo. Ya está, ya lo encontraron, precisamente. Y con toda una explicación científica en forma y en regla, y es en verdad impactante, ¿no? Desde la ciencia, lo que se dice. Pero el hecho de que yo no supiera eso, no significa que no por esto yo crea, ¿no? Yo creo y busco, porque creo, busco entender. A lo mejor habrá quien primero busca entender para luego creer. Primero busco tener razones para que luego crea. Pero pues es más natural lo primero, ¿no? Te creo y porque te creo, quiero entenderte. Por ahí un poco la cosa cuando se mueven en términos del amor. Uno ama y amando busca entender. Y no al revés. Ya nos está ayudando aquí Lalo otra vez, exactamente el doctor Ricardo Castañón. Ahí lo pueden buscar ahí en YouTube y esto. Este doctor Ricardo Castañón, híjola, en verdad son impactantísimos sus ponencias, sus estudios que hacen, ¿no? Y eso todo como sacerdote, ¿no? Yo sé que celebro y todo lo demás, pero todavía el hecho de escucharlo a mí me conmovía más en mis Eucaristías. O sea, date cuenta, o sea, la ordenación nos dice así el obispo, ¿no? Date cuenta de lo que celebras, ¿no? Y es más impactante, ¿no? Refuerza, viene a fortalecer la fe, ¿no? El pensar, el estudiar la fe nos tiene que fortalecer a nosotros. Por ahí tiene que ser siempre la experiencia. ¿Sale? ¿Alguien una pregunta más que tuvieran?
Bueno, vamos a concluir con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, ayúdanos a comprender más y más la presencia real de Cristo entre nosotros, afirmándolo y conociéndolo como verdadero Dios, como verdadero hombre, que en Él encontremos esa divinidad que ha venido a salvarnos y a entregarse por cada uno de nosotros, y que en Él también nosotros encontremos su verdadera humanidad, para que nosotros podamos aspirar a humanizarnos más y más, y desde la misma humanidad podamos entrar a compartir esa divinidad que en Cristo tú, Padre Dios, nos alcanzas. Que seamos siempre dispuestos en mente, en corazón, para que a través de este conocimiento, la fe que tenemos se fortalezca y crezca. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.